decía que buenas tardes. Bueno, como vamos siempre un poco apurados de tiempo, vamos a dar paso ya a este panel. Un panel que lo haremos de la siguiente forma. Yo iré presentando a los que forman parte de la mesa. Ya he acordado con ellos un tiempo de exposición de unos 20 minutos para luego hacer un debate, ¿no?, donde, bueno, ojalá quede tiempo para que podamos preguntar y debatir, ¿no? Quiero agradecer a la Cátedra 4 de diciembre, especialmente a su director, al profesor Miguel Agudo, su invitación para que yo pueda estar aquí hoy moderando esta mesa. Mi nombre es Rafael Quirosa Cherús, soy catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería y un estudioso, por tanto, de este periodo de la historia que vamos a tratar en este panel. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Manuel Ruiz Romero, que es profesor de GB, doctor en Historia Contemporánea por la Pablo Olavide y diploma de estudio avanzado en Ciencias Políticas con una tesis titulada La génesis del Estatuto de Autonomía para Andalucía en el contexto de la transición, 1975-82, un trabajo que fue becado por el Congreso y premiado en 2005 por la Junta de Andalucía. Además, es máster en Comunicación Institucional y Marketing Político. Pertenece al grupo de investigación en Estructura, Historia y Contenido de la Comunicación, adscrito a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Posee diferentes premios de investigación y su producción científica supera la treintena de libros editados. Tiene más de un centenar de ponencias, artículos, comunicaciones en congresos y revistas académicas, tanto estatales como internacionales, así como una veintena de capítulos en obras colectivas. Ha abordado en sus estudios los antecedentes autonómicos de Andalucía y su trayectoria investigadora le hace estar especializado en estudios sobre andalucismo histórico y político y la transición y el tardofranquismo. Es uno de los biógrafos destacados de la figura de Blas Infante. En la actualidad trabaja como archivero en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Jerez. Su ponencia o su participación lleva por título La memoria de la primera ola andalucista y su puesta en valor por su segunda generación. Adelante, Manuel. Bien, muchas gracias, Rafa, autoridades, amigos todos. Quisiera empezar precisamente por la juventud del público que mayoritariamente nos acompaña, definiendo un poco el concepto de andalucismo histórico. Podemos decir que el andalucismo histórico nace desde el siglo XIX, se va elaborando a lo largo del siglo XIX hasta que cuaja en una constitución, la Constitución Andaluza de 1883, una constitución federal, y acaba, por decirlo de alguna forma, con el golpe militar del 18 de julio que le cuesta la vida al propio Blas Infante. Ese periodo histórico es lo que se conoce como andalucismo histórico, como andalucismo infantiano, y yo precisamente voy a hablar de cómo durante la transición, en esa segunda generación de andalucismo, en el contexto de la recuperación de las libertades y de la apertura de un proceso constitucional y de Estado de las autonomías, se va recuperando ese andalucismo histórico. Lo primero que quiero decir es que posiblemente aquellos hombres y mujeres que participaron de aquel andalucismo infantiano no eran conscientes de la trascendencia que iban a tener sus actos a lo largo de la historia. Sin duda, el 18 de julio cercenó violentamente esa dinámica que íbamos a tener. Incluso estuvimos a punto de tener un estatuto de autonomía y a partir de entonces, pues, fusilamiento, exilio, campos de concentración, etcétera, etcétera. Y digo esto porque el escenario de partida, cuando llegan los últimos años del franquismo y los primeros de reforma política y la transición después, no son precisamente los más halagüeños, en el sentido de que estamos en Andalucía ausentes de organizaciones militantes que sean andalucistas dentro del antifranquismo. Precisamente porque la voluntad de Blas Infante no fue tanto constituir un partido político como animar a esa nueva sensibilidad y que esta situación venía a demostrar también una debilidad orgánica de ese andalucismo primigenio, que yo entiendo que la opción de Blas Infante no era tanto constituir una organización como tal, sino, insisto, insistir en las organizaciones del momento y acercarla a esa sensibilidad. No existe un exilio andalucista, existe un exilio de andaluces, incluso tenemos conciencia, por lo menos hasta ahora documental, de que en ese exilio de andalucistas pues haya alguna comunicación entre sí o algún tipo de publicaciones. Con lo cual quiero decir esto que
en un contexto también antifranquista de reclamaciones políticas, no existieron reclamaciones específicas en favor de Andalucía. Con lo cual el panorama que estamos dibujando es un panorama absolutamente débil con respecto a lo que podría ser, en teoría, el rescate de esa primera generación de andalucismo. Voy a centrar mi intervención en 3 puntos fundamentales. Por un lado, en la producción editorial, que significó en aquellos momentos de la transición ese andalucismo histórico. Por otro lado, la emergencia por primera vez en la historia de un andalucismo político que toma formato electoral. Y en tercer lugar, con permiso de la amiga Eva, apuntaré algunos puntos sobre el tema de los símbolos como elementos que también contribuyen a esa sensibilización. Son 3 líneas de trabajo, 3 líneas de estudio complementarias, cuasi coincidentes en el tiempo, que discurren paralelas y que se van retroalimentando entre sí. Coinciden fundamentalmente en lo que es la afirmación identitaria de Andalucía y en esa recuperación simbólica de esa legalidad republicana que fue truncada en el 18 de julio. Es una evocación o una recuperación que no solamente significa un componente teórico, sino fundamentalmente un componente práctico de praxis política en el contexto del proceso constituyente y del proceso estatuyente. Con respecto a la producción editorial, hay que decir que el primero que habló de Blas Infante en el franquismo fue Rodolfo Gil Benumella, un arabista que compartió sensibilidad con Blas Infante y en 2 libros que tiene, uno en el Marroco andaluz del año 43 y otro en el andalucismo africano del año 53, habla de Blas Infante. Lo cita muy de pasada, pero va a ser José María Osuna, un andalucista histórico, quien en algunas de sus obras, fundamentalmente la que publica en el año 73, bajo el título La novena provincia de Andalucía, donde publica una extensa referencia de lo que fue Blas Infante, lo que fue el movimiento regionalista frustrado por el 18 de julio y de alguna forma pone en valor en aquellos años todo lo que fue esa primera generación de andalucistas. Curiosamente, las referencias a Blas Infante y al andalucismo aparecen no solamente en periódicos cercanos a nuestra comunidad, sino también en el diario Pueblo de Madrid e incluso, curiosamente, en la prensa de la Falange de la época, Baleares y Libertad, que son medios de comunicación del Estado, por lo tanto, del aparato publicitario franquista. Aparece también en algunas publicaciones obreras, fundamentalmente vinculadas a la CNT, y lo que vienen a demostrar este tipo de publicaciones incipientes, este goteo de nombres y de citas, es que se cita a Blas Infante como padre del regionalismo, se le cita como autor de una obra que cuestionaba esa visión tradicional sobre el flamenco, asociándola a un rescate vinculado a la historia y a la identidad de Andalucía. Se hablaba de un ideal andaluz muy abstracto y sobre todo se le nominaba a Blas Infante bajo el eufemismo de muerto en la guerra civil. En cualquier caso va a ser el profesor Lacomba que en el año 75 publica los 3 primeros artículos que podemos considerar el punto de partida a todo lo que es la historiografía del andalucismo histórico. En el año 75 publica en las revistas Gibralfaro, Jávega y en la Ilustración Regional lo que son los primeros textos que van a planear un poco sobre aquella labor que tuvo Blas Infante en aquellos años primeros de la década del siglo XX. Pero de cualquier forma van a ser lo que yo llamo los 7 magníficos, y permítanme la licencia cinematográfica, todos fallecidos desgraciadamente, que son los que van a poner en valor y actuar de verdaderos arqueólogos de toda esa historia, de todo ese rescate que desconocíamos durante el franquismo. Hablo de José Luis Ortiz de Lanzagorta, José María de los Santos, Manuel Ruiz Lago, Enrique Iniesta, José Acosta, José Aumente y Juan Antonio Lacomba. De alguna forma son personas que junto con otro elenco también de personalidades, que quiero citar, Antonio Burgo, Enrique Soria, Isidoro Moreno, Nicolás Sala, Manuel Clavero, Manuel Barrio, Antonio Checa, Antonio Ramos Espejo, Víctor Márquez Reviriego, Fernando Vargas Cubero y José María Cuenca Toribio. Son personas que impulsan aquel movimiento a través de una serie de publicaciones en lo que hoy ya hemos consolidado como historiografía del andalucismo histórico.
Desde el año 75, como digo, con esas 3 primeras publicaciones hasta el año 82, va a haber un total de 45 publicaciones, lo cual supone prácticamente el 10% de la producción total de ese andalucismo histórico que hoy disfrutamos. Y hay que decir también que todo lo que en un principio se produce va a pivotar principalmente por la recuperación y la difusión de aquellas obras que publicó el propio Blas Infante. En el año 76, de la mano de Enrique Itierno y Galván, en un hermoso prólogo, todo lo que es el ideal andaluz. En el año 79, el famoso libro sobre la verdad sobre el complot de Talavera, el Estado del Libro de Andalucía, y en el año 80, el libro sobre secretos de cante flamenco, el secreto del cante hondo y orígenes del flamenco y secretos del cante hondo. En cualquier caso, lo que sí hay que constatar numéricamente que desde el año 75 hasta el año 80, la producción editorial prácticamente se multiplica por 10. Toda esa producción, como digo, editorial, pues se corona en el año 1983 con lo que es el año del andalucismo histórico, que se vincula al centenario de la Constitución de Antequera de 1883, como he dicho antes, y en primer término también a la creación de la Fundación Blas Infante, que a través de sus congresos bianuales va a significar pues un torrente editorial en esa dirección. Esto nos lleva a varias conclusiones que no me resisto a contar. Por un lado, las primeras investigaciones están muy centradas en la biografía de Blas Infante, fundamentalmente están bajo el soporte hemerográfico con una intención eminentemente divulgativa. Hay una centralidad de las disciplinas que se usan en torno a la historia y a la sociología, y la verdad es que estamos en un momento de un ingente consumo lector y de producción editorial que van a significar que el andalucismo histórico se convierta en un importante objeto de investigación. Ya en referencia al andalucismo político, quiero decir que prácticamente coincidiendo con la publicación de ese libro que he citado antes, de la 9ª provincia andaluza, va a significar un encuentro entre algunas personalidades de ese primer andalucismo primigenio con este José María Osuna que iba hablando antes, de forma que en el año 72-73 se va a realizar un descubrimiento de ese andalucismo, de ese papel que jugó Blas Infante hasta esos momentos ocultos. En febrero de 1975 se emite un manifiesto que se llama Poder Andaluz, donde curiosamente se habla ya de los primeros hitos de ese andalucismo histórico que son incorporados como catalizadores y como motivadores para el presente. Incluso tiempo después, en octubre de 1975, hay un manifiesto de la Alianza Socialista Andaluza, más tarde Partido Socialista de Andalucía, donde bajo el título Por Andaluz ya está reclamando un estatuto de autonomía, reafirmando la necesidad de un poder político soberano y asumiendo, como digo, determinados hitos de ese andalucismo histórico. Para colmo, por decirlo de alguna forma, desde el ámbito del andalucismo político se va a proponer la primera propuesta de Estatuto Andaluz sobre las bases de lo que fueron esas bases teóricas que en Córdoba en 1933 se redactaron precisamente en esta ciudad y en el Círculo de la Amistad. Hay que citar también la revista de Andalucía Libre como un elemento también de difusión y de investigación y de propagación de esas iniciativas y de ese descubrimiento, y sobre todo también la formación dentro ya del ámbito andalucista en cuanto a lo que significó también distintas iniciativas editoriales y la recuperación de documentos, fundamentalmente el famoso manifiesto de 1919, que os recomiendo su lectura como uno de los textos más bellos del andalucismo histórico, y la Constitución nombrada de 1883. Quizá el aspecto políticamente más destacable de esa integración entre el pasado y ese presente del andalucismo político de la transición va a ocurrir en mayo del 78, cuando las juntas liberalistas se integran en el Partido Socialista de Andalucía. Lo hacen con un manifiesto previo donde dicen que se integran los descendientes de ese andalucismo que había
girado en torno a la figura de Blas Infante, dicen que se integran en el entonces Partido Socialista de Andalucía porque viene demostrando entendimiento y conocimiento de todo lo que es esa doctrina anterior y una sensible cualidad de respeto. Por último, en la propia acta de integración, insisto, mayo de 1978, las juntas liberalistas se integran en ese Partido Socialista de Andalucía a todos los efectos por el sentir del legado histórico y político, leo, representado por la doctrina de Blas Infante, representa en estos momentos el Partido Socialista de Andalucía. Precisamente en el segundo congreso del Partido Socialista de Andalucía, en enero del 79, se nomina a Blas Infante ya por primera vez, luego lo hace el Parlamento de Andalucía, como padre de la patria andaluza. En cualquier caso, sí es importante también recordar cómo durante los debates estatuyentes, con las distintas asambleas, con los distintos borradores, el Partido Socialista de Andalucía hace todo lo posible para intentar introducir, sin éxito, dicho sea de paso, el reconocimiento de la figura de Blas Infante y la aceptación de los símbolos, de todos los símbolos, en ese primer texto estatutario. Quiero decir con esto, y a modo de conclusión, que existe un relato discursivo ideológico que se abre paso entre la izquierda y la derecha, una izquierda que de alguna forma olvida ese papel también decisivo que tuvo en el Frente Popular del año de febrero de 1936, cuando ya por fin se decidió a acompañar esa propuesta de Estatuto de Autonomía. Es una cuestión ideológica que se refuerza con una cuestión histórica. Es curioso cómo los distintos manifiestos políticos se van basando cada vez más en documentos encontrados desde el punto de vista histórico, cómo van perfeccionando incluso el lenguaje. Es una opción política que se adelanta al debate constituyente, incluso, por supuesto, al estatuyente, es decir, proponiendo incluso un estatuto de autonomía, y, por otro lado, que sustenta su legitimidad no solamente en una cuestión de su desarrollo o del agravio comparativo, como se ha querido un poco despreciar las movilizaciones andaluzas, sino que ese redescubrimiento de esos hitos sirven precisamente para lanzar la identidad andaluza y su camino hacia una autonomía plena, precisamente en base a una serie de hechos anteriores que fueron interrumpidos por la Guerra Civil. Con el tema de los símbolos, y voy acabando, voy rápido como podéis ver, y sin meternos en el campo que tiene previsto nuestra compañera Eva, quiero decir que los símbolos vienen a sustanciar e impulsar, pues por un lado, lo que significa la literatura historiográfica con la literatura política, ¿no? Y hay que recordar en ese sentido la primera propuesta que tuvieron las diputaciones franquistas en febrero del 77 para legalizar la verde y blanca, para legalizar la arbonaida. La pregunta es, si se legalizan por parte de las diputaciones franquistas la verde y blanca en febrero de 1977, ¿por qué en diciembre, el 4 de diciembre, no ondeó en el balcón de la Diputación de Málaga? Posiblemente si hubiera ondeado, en la medida que estaba reconocida, por supuesto con un carácter no separatista, no político y tal, pero estaba reconocida, pues posiblemente nos hubiéramos ahorrado tener un mártir de nuestra autonomía y posiblemente Manuel José García Caparrós estaría entre nosotros. Había que recordar también la izada de la bandera en el Instituto San Isidoro de Sevilla en enero del 77, el izado junto a la bandera franquista en abril del 75, todo eso hasta que desde el ámbito también del andalucismo político se abraza los símbolos de Andalucía, que habían aparecido en unos círculos testimoniales y que, fijaros, el recorrido histórico, hoy están protegidos por ley y amparados por toda la legalidad de nuestra comunidad autónoma. Hay que recordar también la promoción que desde el andalucismo político, a través de la figura de Carlos Cano, se hace de la verde y blanca, en paralelo al himno de Andalucía, con la colar de Heliópolis, y un manifiesto incluso que el 11 de agosto de 1977, al hilo de la muerte, de la celebración de la muerte, la conmemoración del fusilamiento de Blas Infante, hacen una serie de intelectuales donde ya exhortan al pueblo andaluz para asumir esos símbolos. El concepto incluso mismo de Viva Andalucía Libre es un concepto que, aunque apareció en las calles de Córdoba, en las manifestaciones anticaciquiles y obreras de la época, pues ya en la prensa de 1918 ya aparecía
proclamado en algún que otro artículo. Bien, y voy a las conclusiones rápidamente. El andalucismo histórico, por tanto, se constituye en un elemento de afirmación identitaria, de impulso a las movilizaciones y de catalizador de la conciencia del pueblo. Yo creo que es un nutriente fundamental para lo que significa la conciencia autonómica de los andaluces y ese empuje por la vía del procedimiento 151. Yo creo que nos une en un imaginario con ese anterior precedente tras la prórroga franquista. En segundo lugar, creo que hay que constatar el andalucismo histórico como un ámbito historiográfico que ha conquistado por derecho propio y bajo una dimensión multidisciplinar un espacio académico y político propio hasta ahora desconocido. Precisamente por esa aceptación generalizada, pues ha sido asumido con absoluta normalidad por las instituciones de autogobierno y explicitado en un marco legal cuando ha correspondido. Creo que el andalucismo político, el andalucismo histórico ha afirmado entre el olvido de la derecha y de la izquierda ese andalucismo que ha significado remover un poco la conciencia dormida de los andaluces y lanzarla a través de una proyección, en este caso normalizada, institucionalizada, en lo que significa la restauración democrática. Y acabo con dos preguntas. ¿Nuestra transición andaluza hubiese sido la misma si no rescatamos ese primer andalucismo infantiano? Y lanzo una segunda, y ahí lo dejo para el debate. Si hay una tercera ola andalucista, ¿tendrá necesariamente que reconocer y aprender de lo que fue la segunda ola andalucista y la primera ola de andalucismo? Ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel Ruiz, por ajustarse tan certeramente al tiempo concedido. Bueno, a continuación, a mi izquierda, Eva Cataño García, es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Sevilla, maestra y psicopedagoga. Ha recibido el Premio de Investigación Memorial Blas Infante en 2022 por su trabajo sobre precisamente la figura Blas Infante y el despertar de Andalucía en la prensa republicana, y también el 12º Premio Arcil 2023 por su contribución al libro colectivo Historia del periodismo local en la provincia de Sevilla contra el olvido de la prensa cercana. Desde 2005 ha desarrollado su carrera investigadora en la Fundación Centro de Estudios Andaluces, Centra, un organismo que, como se ha dicho ya, un organismo público de investigación donde participa activamente en proyectos sobre investigación social e historia de Andalucía. Pertenece también al grupo de investigación Estructura, Historia y Contenido de la Comunicación de la Universidad de Sevilla. Desde 2011 también es profesora en los grados de Pedagogía, Educación Social y Psicología en el centro de la Facultad de Educación de la Universidad, la UNED de Sevilla, no el Centro Asociado de la UNED en Sevilla. Su experiencia docente y su sólida formación en competencias digitales e investigación se enfoca en dos tareas principales, en dos áreas principales: el estudio del andalucismo histórico y la prensa histórica, así como el análisis del pensamiento crítico y la identidad profesional de los estudiantes universitarios. A través de diversas publicaciones explora la influencia del pensamiento de Blas Infante en la prensa española y profundiza en la historia política y social de Andalucía. Además de su trayectoria académica, ha sido coautora de investigaciones como Alcaldesa Democrática en la provincia de Sevilla y El Poder Local ante el 23F en la provincia de Sevilla. Su estudio más reciente se centra en el pensamiento de Blas Infante, abordando temas clave como la cultura en el artículo Cultura, Andalucía y Blas Infante, revisión sistemática de la cuestión cultural en la obra de Blas Infante, y la democracia en el título Pensamiento democrático en el regionalismo andaluz de Blas Infante. También ha explorado las redes andalucistas en la España republicana, empleando técnicas de análisis de redes sociales para examinar su producción periodística. Eva, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Rafael. Buenas tardes a todos y a todas. Por supuesto, agradecerle, para empezar, como no puede ser de otra manera, a los organizadores, al director de la cátedra, Miguel Agudo, a José Luis Villar, pues su invitación tan amable pues para que participe en esta jornada, que sin duda me hace muchísima ilusión en una conmemoración de una efeméride como es el 4D. Así que muchísimas gracias. Y mi agradecimiento pues por la oportunidad de hablaros esta tarde de un tema tan relevante, tan cercano como es el de los símbolos de Andalucía, que es lo que me toca en esta mesa, los símbolos de Andalucía y su evolución histórica. Así que esta tarde quiero hablaros de cómo la historia
de cómo la identidad de Andalucía y de cómo los símbolos creados por Blas Infante se han entrelazado en este camino hacia la autonomía andaluza, en un proceso que tiene su gran referencia en el 4 de diciembre, en el 4D. Pero me vaya a permitir que haga un guiño especial al sitio que nos acoge, como no, esta provincia de Córdoba. Entonces me gustaría darle una perspectiva diferente, ¿no? Que va a ser el papel crucial que tuvo la provincia de Córdoba y su prensa como testigos, pero también como protagonistas de momentos claves que dieron a esos símbolos pues, la vida, convirtiéndolos en emblemas de unidad, de reivindicación y de esperanza para todo el pueblo andaluz. Voy a compartir esta presentación. A ver. Perfecto, esto es un poco la línea de lo que vamos a hablar esta tarde, ¿no? El origen histórico, cómo va evolucionando en el tiempo, cómo fue esa recuperación de los símbolos en la Segunda República y en la transición, sin meterme mucho en el apartado de nuestra compañera que luego continuará a la mesa. Entonces, como origen, vamos a comenzar hablando de algo que es especialmente esencial en nuestra identidad como andaluces, que es el origen de nuestros símbolos, esos símbolos que nos representan, que nos unen, como decimos, en la misma bandera, un escudo, un himno, y para entenderlos, por supuesto, tenemos que remontarnos al año 1918, concretamente a la Asamblea Regionalista de Ronda, donde todo esto comenzó. Hay antecedentes, por supuesto, pero tenemos 20 minutos, hay que ser escuetos. Y entonces, bueno, pues vamos a remontarnos a esta fecha clave, a este hito andalucista de 1918 y a su figura clave en este proceso que fue Blas Infante, padre de nuestra patria andaluza. Blas Infante, como todos sabéis, antes en la prensa de su época lo llamaban publicista, que es un término que no es tan conocido hoy, ¿no? Cuando lo mencionaban en los artículos decía el publicista Infante. Bueno, pues como todos sabemos es político, fue un intelectual y el líder andalucista. Y en enero de 1918, en el Casino de Ronda, presidió la primera Asamblea Regionalista en un encuentro sin duda histórico donde se sentaron las bases del andalucismo. Durante 3 días, del 12 al 14 de enero, se debatieron y se fijaron aquellas ideas políticas, esas ideologías que darían fuerza y forma al movimiento andalucista. Y en esa reunión se concretó elegir la bandera verde, blanca y verde que tenemos hoy como símbolo de todos los andaluces. Este emblema, con raíces históricas, por supuesto, que nos conectan con nuestro pasado cultural y también pacífico de nuestra tierra, fue diseñado por Blas Infante, pero no fue lo único, no fue el único símbolo que nació en Ronda, digamos. También se aprobó, como muchos de vosotros seguro sabéis, el escudo de Andalucía, que está inspirado en el antiguo escudo de Cádiz con un Hércules. Aquí lo vemos en esta diapositiva. Esta otra fotografía es de la prensa de la época, con un Hércules domando pues, 2 leones, un lema que sintetiza el espíritu andaluz de un pueblo que busca progreso, pero sin renunciar a la solidaridad con el resto de España y el mundo. La Asamblea de Ronda fue mucho más que un encuentro político, puesto que fue una declaración de principio. Allí se proclamó que Andalucía era una patria viva en nuestras conciencias, con una personalidad propia. Y todo esto quedó reflejado en el programa, los propósitos, las adhesiones, ampliamente difundidos en una de las revistas andalucistas, la revista Andalucía, los días 18 y 19 de ese mismo mes. Y en estas páginas se recogen ese compromiso de los adheridos, se detalla el camino que se marcó en Ronda para construir una Andalucía más justa, una Andalucía más libre y más consciente. Pero he prometido que me voy a ceñir para captar toda vuestra atención a la provincia de Córdoba. Pues siguiendo el hilo de nuestra historia de los símbolos y el camino hacia la autonomía, ahora nos vamos a trasladar a la Córdoba, aquí mismo, pero de un año después, de 1919. Un año, por supuesto, crucial en Andalucía. Aquí traigo 3 hitos, como podéis ver en esta diapositiva. El primero de ellos es la redacción y la publicación del Manifiesto Andalucista de 1 de enero de 1919, que el doctor Manuel Ruiz Romero hacía referencia hace un instante a este manifiesto que fue redactado aquí en Córdoba. Y es un texto
clave que definía Andalucía como nacionalidad, que planteaba un programa transformador, valiente, inspirado en las decisiones del año anterior de la Asamblea de Ronda de 1918. Tiene muchísimos puntos, solamente voy a destacar 3 claves para que entendamos exactamente qué era ese manifiesto que se reivindicaba. 1, tenéis que imaginaros que estamos en 1919, ¿qué iba a ser? ¿Qué era lo que le dolía más que nada en ese momento? Pues el hambre, la lucha contra el latifundio, la situación agraria en Andalucía. Entonces, en este manifiesto se propone convertir a los jornaleros en labradores, garantizando el acceso a la tierra. Otro ejemplo que traigo de este manifiesto es la educación como pilar de progreso. Ya entonces se estaba defendiendo las escuelas, una escuela en cada partido judicial andaluz, una enseñanza gratuita y también la dignidad de la mujer. Se pedía eliminar la presión legal y social de la mujer, destacando como en otros periodos de la historia de Andalucía la mujer ya disfrutaba de derechos que entonces, en esa época, muchas sociedades modernas envidiarían. Este manifiesto, ¿quién lo firmó? Pues estaba firmado evidentemente por distintas autoridades, pero también cordobesas. De hecho, el Centro Regionalista Andaluz de Córdoba nos recuerda nombres todavía mucho por estudiar y que de luego rescatar, identificar quiénes eran, cómo pensaban, qué escribían. Algunos nombres como Dionisio Pastor, Eloy Vaquero, Francisco Azorín, Francisco Córdoba, quienes por supuesto se convirtieron en referentes del movimiento andalucista. El segundo hito que os traigo del 19 es, pasamos del manifiesto andalucista de Córdoba a las luchas obreras. En 1919 Córdoba era un hervidero, como otras provincias en Andalucía, de conflictos sociales. De hecho, el 17 de febrero de este año, miles de jornaleros y obreros se manifestaron contra el caciquismo y con las condiciones que estaban sufriendo, que estaban padeciendo en el campo andaluz, al grito de ¡Viva Andalucía libre! Ese artículo que estáis viendo es una reseña de esas manifestaciones y ahí sonaba el lema, no fue por primera vez porque efectivamente hay alguna revista donde se publica antes, pero sí en Córdoba hizo mítica esta manifestación, puesto que no era solamente un grito de protesta, sino que era una declaración de aspiraciones, se estaba declarando la necesidad de libertad, de justicia y de dignidad para Andalucía. Una expresión de identidad de un pueblo desde sus raíces campesinas y obreras. Y el último hito del 19 cordobés que traigo a esta mesa es la celebración de la segunda Asamblea Regionalista, también en Córdoba. Justo un mes después de estas agitaciones, entre el 23 y el 25 de marzo de 1919, Córdoba, esta ciudad, acogió la segunda Asamblea Regionalista en la sede del Centro Obrero Republicano. Otro dato interesante, tenemos que descubrir quiénes eran y también dónde se apoyaban, qué tipo de estructura. No solamente eran partidos políticos, también había asociaciones culturales, centros obreros, el Ateneo, los casinos de las distintas pueblos y provincias. También interesante, lo dejo ahí para estos estudiantes, por si entra el gusanillo. Pues esta asamblea se celebró en el Centro Obrero Republicano, de nuevo fue presidida por Blas Infante y allí se ratificó el Manifiesto de Córdoba, recién publicado, y se presentaron las conclusiones anteriores de la Asamblea de Ronda, consolidando los principios del andalucismo político. Opinamos que fue un punto culminante de esos esfuerzos realizados desde los diversos centros andaluces, convirtiendo de nuevo a Córdoba en un motor del proyecto autonomista. Córdoba, por tanto, no fue solamente testigo, sino protagonista activa del andalucismo, ya que, como hemos visto, aportaba líderes, pero también propuestas, además de ser el escenario de debates y decisiones históricas. Es aquí como el paso, tal como lo vemos, de la teoría a la acción, donde esas aspiraciones de justicia y esas aspiraciones de dignidad encontraron un canal político para materializarlas. Hay otro artículo que no me resisto a compartir. Es un artículo excepcional, se llama Las insignias de Andalucía, no sé si lo conocéis todos. Fue publicado en la revista Córdoba el 31 de diciembre de 1919 y aquí Blas Infante, porque fue el que lo escribió, explica con una sensibilidad y una profundidad maravillosa el significado de los símbolos andaluces. Se detenía especialmente en la bandera blanca y verde, y en sus palabras no solamente destaca el emblema en sí, sino una representación de la tierra y del alma del pueblo andaluz. Como es un fragmento chiquitito, me vaya a dar permiso y lo voy a leer, es muy breve.
Dice: verde es la vestidura de nuestras tierras y campiña prendida por los broches de las campesinas. Habitaciones blancas, limoneros en flor, son los árboles preferidos por los andaluces y blancas son nuestras villas y antiguas ciudades de blancos caseríos con verdes rejerías orladas de jazmines. La bandera blanca y verde enseña de esa pureza y de esta esperanza. Una frase, un párrafo breve, pero espectacular. Pues bien, con esta imagen, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo con esa asociación, en este caso de Blas Infante, de los colores de la bandera con la pureza del blanco y de la esperanza del verde, reflejando, vayamos más allá, no solamente la belleza de Andalucía, la belleza natural, sino la identidad cultural de este pueblo y las aspiraciones colectivas de Andalucía. Por tanto, la bandera para él, para Blas Infante, es un símbolo que conecta a ese pueblo andaluz con sus raíces, con la tierra, con el porvenir, con los sentidos, si me apuráis. De nuevo, pues vemos otro ejemplo de cómo Córdoba en el 19 representa ese cruce de caminos entre las luchas sociales y un proyecto político. La ilusión de la Segunda República. También quiero hablaros de un momento lleno de significado para nuestra tierra, que es esa ilusión que trajo la Segunda República y su impacto en el movimiento andalucista. Nos vamos a centrar de nuevo en el papel de Córdoba, en este caso en 1933, durante la Asamblea Regional Andaluza y en cómo los símbolos, la bandera, el escudo y el himno se encontraron como emblemas de nuestra identidad y cómo unieron las aspiraciones. Fue en enero de 1933, cuando Córdoba de nuevo fue el escenario de esta asamblea, un hito en el proceso autonómico durante la Segunda República, y fue entonces cuando la Junta Liberalista de Andalucía editó un folleto, que es este que podéis ver aquí en composición, que recogía tanto el escudo, que lo veis en el margen de la izquierda, como el himno, como un texto que explicaba muy a fondo los orígenes de nuestra bandera. Y en este contexto, marcado por el impulso autonomista de la República, permitió que la bandera compartiera ese espacio, por supuesto, con la tricolor republicana, como podemos ver en las acreditaciones de la prensa. Mira, esta es una foto de la acreditación que se le daban a los periodistas para acceder a la asamblea con las dos banderas. Pues bien, la bandera hemos hablado un poquito de ella cuando mencionamos la Asamblea de Ronda en 1918. Aquí se incide en este folleto cómo históricamente esta bandera ondeó por primera vez la Giralda de Sevilla en 1198 como un símbolo de unión de todas las provincias andaluzas a ambos lados del estrecho, y cómo volvió a aparecer más tarde en 1642 como emblema de resistencia y de cohesión. Si nos fijamos en el escudo, que también fue diseñado en la Asamblea de Ronda, está cargadísimo de simbolismo. Fijaros en ese Hércules, chavalito, un Hércules muy juvenil. Él encarna esa fuerza espiritual joven y renovadora, con dos leones que representan el control, la coordinación de la fuerza intuitiva, y un lema que sintetiza pues, nuestra autonomía dentro de la unidad de España, como decía antes, inspirado en el antiguo escudo de Cádiz. El himno, también queda aquí recogido, nace, si lo observamos, 15 años después de la Asamblea de Ronda, durante la Segunda República, con una expresión marcada de esperanza y de renacimiento. Su letra nos habla de paz y esperanza, de la necesidad de reclamar tierra y libertad. Menciona a los hombres de luz, recordando pues, el pasado de nuestra gloriosa Andalucía como cuna de sabiduría y de cultura. Y la música, muy importante, está basada en ese canto popular de la cuenca del Guadalquivir que conecta con nuestras raíces más naturales, espirituales, digamos, consolidándose como símbolo oficial en 1933. Solamente os traigo la carátula de esta otra obra escrita por Blas Infante en 1934, se llama Andalucía desconocida, se publicó con un poquito de recursos. Reflejaba el compromiso de Blas Infante con la difusión de la historia y de los valores de Andalucía, y la portada es espectacular, vemos el reflejo de nuevo de todos los símbolos. Tenemos que irnos a la transición para ir abordando esta última pata de la intervención. Nos vamos a adentrar en un momento crucial de nuestra historia reciente, la transición democrática, un periodo
que no solo trajo las libertades en España, por supuesto, sino que también trajo el renacer de los símbolos de Andalucía y el legado de Blas Infante. El camino hacia esta recuperación no fue sencillo. Ya en 1936, durante la Asamblea Pro Estatuto celebrada en Sevilla en julio de ese año, se intentó consolidar un último esfuerzo definitivo que fue, como todos sabemos, del todo truncado con el golpe de Estado del 18 de julio, que no solo detuvo la campaña pro estatuto, sino que también acabó con la vida de Blas Infante en agosto de ese mismo año. Pero su pensamiento no murió. Su idea de una Andalucía que no solamente fuera parte de España, sino que contribuyera a la humanidad, sobrevivió a esas décadas de silencio. Durante la transición, Andalucía recuperó ese espíritu junto con sus símbolos como una herramienta estratégica para reclamar justicia social, igualdad de trato y libertad, las tres claves. Y todo eso se expresó con una consigna que la recordaba antes en la inauguración, la representante del ayuntamiento, ¿no? Ni más que nadie, ni menos que ninguno. De hecho, en los años 70, jóvenes políticos, intelectuales rescataron la obra de Blas Infante y su pensamiento, hitos importantes del andalucismo histórico. No los voy a nombrar a todos, Manuel nos ha hecho una magnífica exposición de quiénes eran, algunos nombres: La Compa, Iniesta, Lanzagorta, Ruiz Lago, Álvarez Osorio, Aumente, un sinfín, pues a través de sus publicaciones, que no solamente sus libros. Yo os invito a que vayáis a las fuentes, a las hemerotecas y a los archivos y recuperéis esos artículos escritos por ellos en esos años, que desde luego no os van a dejar indiferentes, puesto que alzaron su voz para devolver ese protagonismo a los símbolos andaluces y al mensaje de Infante para las nuevas generaciones. De hecho, Alejandro Rojas Marco, hace muy poco, en los diálogos sobre el 4D del Día de la Bandera de Andalucía, junto al director del Centro de Estudios Andaluces, aquí presente, Tristan Pertiñe, le hacía una pregunta muy interesante. A mí me dejó, no me la había planteado antes, algo tan sencillo como le preguntó a Alejandro Rojas Marco, ¿por qué? O sea, ¿de dónde sale esto? O sea, ¿qué fue? ¿Cómo nació ese sentimiento de querer otra vez luchar por Andalucía? Y Rojas Marcos lo respondió de una manera muy sencilla, ¿no? Como él nos habla, ¿no? Destacado que lo primero que urgía, evidentemente, era recuperar las libertades. Veníamos de donde veníamos, ¿no? De una dictadura. Pero que después hubo un momento de tener que sentarse en los grupos políticos y tomar un acuerdo, una decisión de decir, vamos a ver, ¿qué hacemos? Vamos a consensuar y vamos a priorizar los intereses de Andalucía sobre las diferencias partidistas. Os invito a que busquéis el podcast, las grabaciones en la página web. Por último, os traigo solamente dos apuntes sobre Córdoba en esta etapa, puesto que vamos a continuar en la mesa hablando de la transición. Una es esta foto de portada de prensa del 24 de febrero, en pleno Palacio de la Merced, la Diputación Provincial de Córdoba, de esta ciudad, se izó la bandera y fue pues un hito en la transición democrática española. Ese día Córdoba dejó claro que la bandera andaluza no solamente era un trozo de tela, sino una declaración de unidad y de identidad colectiva. Y por último, la manifestación del 4D en Córdoba del 77. Bueno, en Córdoba y en toda Andalucía. El 4D del 77 es una fecha grabada en nuestra memoria colectiva y es uno de los momentos más significativos de nuestra historia reciente. El pueblo andaluz se movilizó masivamente, se autorreconoció como una realidad de identidad propia y exigió algo tan fundamental como un gobierno capaz de resolver por sí mismo los problemas de nuestra tierra. ¿En busca de qué? Pues en busca de otra cosa tan importante y tan sencilla como el progreso y el bienestar, lo que todos seguimos queriendo, ¿no? Y en este caso lo hicieron unidos bajo la bandera verde, blanca y verde. Más de 2 millones de andaluces salieron. Y en Córdoba, aquí tenemos algunas de las portadas de diarios de Córdoba, otros diarios de la provincia, de distintas provincias, pero que se hicieron eco. Estaba todo preparado para las manifestaciones del 4D en Córdoba. El ayuntamiento encargó 40.000 carteles, 1 millón de octavillas,
500 metros de bandera, hubo el apoyo del Ayuntamiento, de la Diputación, hasta del Obispado. Se hicieron conferencias a lo largo de todos esos días y charlas sobre la historia de Andalucía, y aproximadamente unas 100.000 personas participaron en esta manifestación cordobesa que partió de la glorieta de la Media Luna, y, bueno, pues hasta las Tendillas. En conclusión, y por ajustarme al tiempo, simplemente, bueno, pues hemos recorrido juntos, de una forma muy ligera, muy acotada a los 20 minutos que tenemos, un viaje que sin duda es fascinante sobre los símbolos, el origen, su significado y el impacto en momentos clave de nuestra historia, desde la Asamblea del 18 hasta las movilizaciones del 4D, que estos símbolos diseñados por Blas Infante no solamente son, y esta es la idea que me gustaría remarcar, emblemas visuales, es mucho más, sino es una expresión de identidad colectiva y un reflejo de nuestra cultura, de nuestra historia y también hacia adelante de nuestras aspiraciones como pueblo. Muchísimas gracias, eso es todo. Aquí me corto. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva, por tu excelente intervención, titulada, por cierto, que antes no lo he dicho, Símbolos de Andalucía, Historia, Identidad y el Camino hacia el 4D. Y ahora, para terminar esta primera parte del acto, esta primera ronda, pues va a intervenir Mónica Fernández Amador con su ponencia Reto y Límites del Andalucismo durante la Transición. Mónica Fernández Amador es licenciada en Humanidades y también doctora en Historia Contemporánea, ambas titulaciones con premio extraordinario por la Universidad de Almería. Ha sido becaria de investigación de la Junta de Andalucía y actualmente es profesora permanente laboral en el área de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería. Tiene además 2 diplomas de estudio avanzados, DEA que le llamábamos, en 2 programas, el de Poder y Sociedad en la España moderna y contemporánea y en Medios de Comunicación y Sociedad Contemporánea, y además ha realizado 2 másteres, uno en Comunicación Social y otro el Interuniversitario de Análisis Histórico del Mundo Actual. Sus trabajos se centran fundamentalmente en el estudio de la democratización de la vida municipal española durante la transición, atendiendo tanto a la evolución política en el ámbito local, es decir, ayuntamientos, elecciones, problemáticas, como a la movilización ciudadana, asociaciones vecinales, sobre todo, y partidos políticos. También ha analizado la evolución de las organizaciones socialistas desde la etapa republicana, con especial atención a la represión franquista, a la reconstrucción en la clandestinidad y el proceso de implantación territorial. Es autora en este sentido de varias monografías sobre estos temas y editora de diversas obras colectivas. Mónica Fernández ha participado en distintos proyectos de I+D con financiación nacional, autonómica y provincial, y además colabora en el convenio firmado por la Universidad de Almería con la Fundación Alejandro Rojas Marcos para organizar el archivo del Partido Andalucista desde los orígenes en 1965 hasta su disolución en 2015, fondos que están digitalizándose en la Universidad de Almería. Ha desarrollado estancias de investigación en España y en el extranjero. Desde 2008 a 2010 ha sido jefa del Departamento de Historia del Instituto de Estudios Almerienses y después pasó a formar parte del Consejo Editorial de dicho organismo hasta finales del año 11. Ha sido coordinadora de numerosos encuentros de especialistas y actividades de divulgación y es la subdirectora de los congresos sobre la transición que celebramos en Almería cada 2 años. Forma parte de las asociaciones de Historia Contemporánea, Historia Actual y Historiadores del Presente, por cierto, en cuya directiva forma parte como tesorera, y pertenece al Centro de Investigación, Comunicación y Sociedad, CISOC, de la Universidad de Almería. Ha sido finalmente coordinadora del Máster Interuniversitario de Análisis Histórico del Mundo Actual y desde principios de año es coordinadora del grado en Historia en la Universidad de Almería. Mónica, haciendo gala de la disciplina de tus 2 compañeros de mesa, te animo a que te ajustes a los 20 minutos que hemos establecido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Rafael, y buenas tardes a todos y a todas. Lo primero de todo es decir que es un placer estar aquí esta tarde y participar de esta jornada, ¿no?, en conmemoración del 4 de diciembre, por lo cual agradezco la invitación a los organizadores de las jornadas por haber pensado en mí para formar parte de esta mesa. Lo cierto es que hablar de los retos y los límites del andalucismo durante la transición, habiendo sido presidida en la palabra, ¿no?, por mis compañeros de mesa, ¿no?, por Manuel y por Eva, que son especialistas en temas de andalucismo, y teniendo, ¿no?, entre los asistentes para personas como a José Luis de Villar, ¿no?, a Manuel Lijano, pues la verdad es que realmente el reto y las limitaciones son para mí, y sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, pues que tengo que ajustarme a ese tiempo tan breve. Por eso, realmente, ¿no?, a partir de la consulta
consulta, ¿no?, de algunos documentos que, como ha dicho Rafael, se conservan, el archivo histórico del Partido Andaluz se conserva en la Universidad de Almería, pues haciendo un repaso, ¿no?, a algunos documentos. Voy a apuntar simplemente, ¿no?, un par de ideas, ¿no?, para refrescar un poco la memoria de los que, bueno, pues hay un poquito mayores, mayor de edad, por supuesto, porque lo dice el DNI, y bueno, fomentar quizás, ¿no?, algunas preguntas, ¿no?, de cara al debate final, pero también, ¿no?, me gustaría hacer hincapié, ¿no?, y puntualizar que me voy a centrar sobre todo en una etapa muy inicial de la transición. Primero porque no da tiempo, ¿no?, como estamos diciendo, el tiempo es muy limitado, pero además en la mesa de mañana se va a hablar sobre el proceso autonómico y también, ¿no?, pues el tema electoral, el movimiento social y cultural de andalucismo, y por tanto pues eso ya lo veremos mañana. Hecho este preámbulo, ¿no?, estas consideraciones previas, habría que señalar que, sin lugar a dudas, ¿no?, uno de los principales retos, ¿no?, a los que tuvo que enfrentarse el andalucismo durante la transición, ¿no?, o como digo, el inicio de la transición, ante el inicio de ese camino, ¿no?, hacia la democracia, fue el de ser capaz de articular una propuesta política que calara, que penetrara en la sociedad andaluza y que esa propuesta fuera identificada por la ciudadanía andaluza como el principal referente de cara a defender los intereses de Andalucía. Y puesto que el contexto es importante, para los historiadores es fundamental, no hay que olvidar que este reto, que ya de por sí, como digo, ya era ambicioso, se planteaba en unas circunstancias especialmente difíciles, complicadas. Después de una larguísima dictadura, ¿no?, un régimen, ¿no?, que por su propia definición, ¿no?, pues era carente de derechos y libertades, pero además era una dictadura, había sido una dictadura fuertemente centralista, con un fuerte nacionalismo español y un rechazo absoluto, ¿no?, incluida la prohibición y la represión de los nacionalismos periféricos. Y en este sentido, ¿no?, pues el asesinato de Blas Infante simboliza lamentablemente esta represión. Pero se da además la paradoja que en su intento de formarse una identidad, ¿no?, una identidad propia, el franquismo había identificado lo español con lo andaluz, ¿no?, con una imagen realmente llena de tópicos, ¿no?, de estereotipos. Los toros y los toreros, la guitarra y los flamencos, la copla, la folclórica, los trajes de Faralaes, con sus lunares, con sus volantes, incluso, ¿no?, por las figuritas, ¿no?, de gitanas para ponerla encima del televisor, ¿no?, que podía servir de recuerdo de las vacaciones aquí en Córdoba, en Madrid o en Benidorm, ¿no? Lo que se llamó un typical Spanish, ¿no?, una españolada, ¿no?, una idea, ¿no?, un concepto, ¿no?, que realmente traía, ¿no?, una carga, ¿no?, peyorativa y que quedó perfectamente reflejado, ¿no?, y además con un tinte crítico y satírico, pues en la película, ¿no?, todos habéis visto Bienvenido Mr. Marshall, de Luis García Berlanga, y por tanto, ¿no?, en esa situación era difícil, como digo, o más difícil incluso, articular una propuesta política de tinte andalucista, ¿no?, de corte nacionalista, cuando, ¿no?, en ese momento ser andaluz era ser español, ¿no?, y ser español era ser andaluz, ¿no? Por tanto, existía, ¿no?, esa simbiosis entre lo que era ser andaluz y ser español. Pero además ese andalucismo, esa propuesta, ¿no?, esa alternativa de andalucismo político, no contaba, y como se ha visto antes, con una tradición histórica, con una continuidad que enlazara directamente, que tuviese unos hilos directos con la Segunda República, como sí ocurría, por ejemplo, con los dos grandes partidos de ámbito estatal, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España, o, por ejemplo, desde la perspectiva nacionalista, con el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Ellos se habían conseguido en la clandestinidad durante la dictadura, haber mantenido sus estructuras orgánicas con más o menor dificultad, pero bueno, eso le hacía, ¿no?, contar al inicio de la transición pues con un espacio, ¿no?, pues ya consolidado, ¿no?, y con años de historia detrás. En el caso del andalucismo, como digo, una vez desaparecido Blas Infante, y utilizo la palabra desaparecido, ¿no?, en el sentido amplio de la palabra, y con él, ¿no?, con su desaparición, descabezado también su ideal andaluz, hubo que esperar a que surgiera esa segunda, ¿no?, generación a la que ha hecho referencia mi compañero Manolo, para que una
organización pusiera de nuevo a Andalucía en el centro de los intereses, de las preocupaciones y de las aspiraciones. Y esto explica que tras la constitución oficial del Partido Socialista de Andalucía, que tuvo lugar en el año 1976, se elaboraran y se repartieran unos folletos que se conservan en el archivo, como he dicho, para darse a conocer. Y entre otros motivos, las razones, digamos, que enumeraban para explicar el nacimiento de esta formación, señalaban que siglos de explotación económica, política y cultural han creado en Andalucía no solo una situación de dependencia, subdesarrollo, paro, emigración, analfabetismo, sino que también hemos sido despojados hasta de nuestra conciencia de andaluces, de pueblo andaluz. Esto conecta con lo que os decía, ¿no?, de esa simbiosis de lo español y lo andaluz. Definimos nuestra lucha por Andalucía como un movimiento popular hacia la autonomía, que es expresión de una toma de conciencia colectiva y que se propone la reconstrucción histórica, cultural e idiosincrática del pueblo andaluz. El reconocimiento de la personalidad política de Andalucía y la conquista del derecho del pueblo andaluz a su autogobierno está íntimamente ligado a la lucha por abolir la explotación económica y la opresión cultural que hoy padecemos. Igualmente, va ligada a la consecución de las libertades democráticas para todos los pueblos del Estado español. Por tanto, entre estos motivos, ¿no?, que podrían haber algunos más, conectaban perfectamente con el que era el lema, ¿no?, general de la oposición antifranquista: libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Pero ahora, ¿no?, se ponía el acento especialmente en la autonomía, no tanto que también, ¿no?, por ser una aspiración básica, ¿no?, que iba ligada, ¿no?, a la conquista de los derechos y libertades democráticas, sino sobre todo y fundamentalmente porque se entendía que la consecución de la autonomía, del autogobierno, era fundamental para que Andalucía pudiera salir de esa situación de marginación, de subdesarrollo, de olvido, de pobreza, de marginación, de miseria. Pero bueno, visto, ¿no?, que estaban perfectamente definidos esos principios, esas bases del andalucismo, ¿no?, de esa alternativa o de esa propuesta política, el siguiente gran reto era conseguir que esta propuesta tuviera un espacio propio y de relevancia en el seno de las distintas fuerzas democráticas y de manera más concreta, ¿no?, de manera más particular, en el espacio ideológico que representaba el socialismo. Y esto en un momento, además, en el que se estaba avanzando, ¿no?, por otras vías hacia la unificación del socialismo y en cuyo proceso, pues como después, posteriormente, ¿no?, han demostrado los años, el gran beneficiado fue el entonces llamado Partido Socialista Obrero Español renovado, ¿no?, del sector renovado. En este sentido, como digo, en un contexto de proliferación, de creación de muchas organizaciones, ¿no?, de muchas siglas, que es el que caracterizó, ¿no?, en los primeros momentos de la transición, la todavía denominada Alianza Socialista de Andalucía, que realmente es una organización precedente del Partido Socialista de Andalucía, que había surgido en el año 71 y que recogía además la experiencia acumulada desde mediados de los años 60 por Compromiso Político de Andalucía, por tanto, ya era una organización que ya traía años de experiencia. Esa Alianza Socialista comenzó los contactos con otras organizaciones para propiciar esa convergencia, esa unión del socialismo. En este sentido, desde ASA, en el año 76, se indicaba que para que esa lucha generalizada no se quede solo en movimiento de protesta y genere un poder capaz de traer la democracia, se precisa la creación de una alternativa auténtica, democrática, proceso que pasa a través de la unidad democrática de todas las organizaciones y movimientos. Por tanto, desde el andalucismo se entendía que la unión, ¿no?, de esas distintas organizaciones hacía la fuerza e iba a facilitar, iba a propiciar esa llegada de la democracia y del socialismo. Pero se puntualizaba que
cuestiones como ruptura democrática, periodo constituyente, gobierno provisional, deben ser prioritarios para todas las organizaciones sin excepción, si quieren, claro está, que los intereses particulares no se impongan a los intereses generales. Por tanto, más allá de los intereses particulares, ¿no?, y de esa aspiración a la unificación, ¿no?, la unidad del socialismo, tenía que estar primero la ruptura y la llegada de la democracia. ASA, esa alianza socialista, como digo, era precedente del Partido Socialista de Andalucía, entendía que la clase trabajadora andaluza necesitaba de un instrumento, ¿no?, un partido político andaluz y socialista, y que esa constitución del mismo debía desembocar en ese citado proceso de unificación, de convergencia del socialismo. Y en concreto, ¿no?, frente a distintas opciones que se estaban barajando, apostaba por la creación de una federación de partidos dentro del Estado español. Pero también era consciente, ¿no?, que en esa, como digo, esa proliferación, ¿no?, de siglas, de organizaciones, y en esa propuesta de distintas vías para llegar a la democracia, ¿no?, o para converger el socialismo, pues había, ¿no?, distintas dificultades, y de hecho, a pesar, ¿no?, de haber iniciado los contactos con una plataforma, una organización que se llamaba Conferencia Socialista Ibérica, que había empezado a formarse en el año 74 y que estaba integrada por organizaciones como el Movimiento Socialista de Cataluña, el Partido Socialista Gallego, el PSOE, el Partido Socialista del País Valenciano y la Unión Sindical Obrera. ASA, ¿no?, la Alianza Socialista, realmente pues se le, impusieron, ¿no?, una serie de requisitos que no se vio, ¿no?, las condiciones de cumplir, ¿no?, para lograr ese camino hacia la unidad socialista, y por tanto ASA se desligó y participó en la creación de otra conferencia, en este caso la Confederación Socialista, que inició, ¿no?, se creó el 15 de diciembre del año 75, es decir, casi, ¿no?, un mes después, un poquitos días después de la muerte de Franco. Ese día, como digo, diciembre de 75, y según el comunicado oficial, los partidos y organizaciones socialistas de ámbito estatal y de las distintas nacionalidades y regiones que suscriben este documento, este acta constitucional, es un intento de poner fin de manera progresiva y racional a la fragmentación de la gran corriente socialista del Estado y de crear las bases que hagan posible la concreción política de esa corriente de pensamiento, constituían la Confederación Socialista con las siguientes bases. 1. La creación de una alternativa al sistema de producción capitalista para construir una sociedad socialista y autogestionada. 2. La consecución de la unidad socialista, entendida como resultado de un proceso gradual de confluencia entre los partidos, organizaciones y grupos socialistas sin exclusiones que existían en el Estado español. Y 3. La aceptación de la ruptura democrática como fórmula para restaurar las libertades políticas. Además de ASA, de la Alianza Socialista de Andalucía, está firmado por la Alianza Socialista de Castilla, Democracia Socialista Asturiana, Federación de Independientes Demócratas, Movimiento Socialista de Baleares, Partido Autonomista Socialista de Canarias, el Partido Socialista de Aragón y el Partido Socialista Popular, que es el más conocido, ¿no?, porque es de ámbito estatal, y además estaba liderado por el profesor Enrique Tierno Galván, que asumió la presidencia de esa confederación y a la postre, ¿no?, años después sería el primer alcalde democrático de Madrid. Aunque esta conferencia tuvo contactos con esa otra conferencia, ¿no?, que digamos que antes no había fructificado, y se creó incluso un comité de enlace, lo cierto es que, bueno, pues como es bien sabido, ¿no?, finalmente pues esas reuniones, esas negociaciones no tuvieron fruto, no consiguieron, ¿no?, y por tanto pues no hubo acuerdo pues, debido a la diversidad de organizaciones que formaban parte de ella. Y bueno, fruto, ¿no?, por ejemplo, de esa diversidad que integraban esas distintas plataformas, podemos ver en la propia, ¿no?, Confederación Socialista, ¿no?, de la que formaba parte la ASA, que incluso, ¿no?, en otro comunicado, ¿no?, insistía en que las
formaciones que se integraban en esa confederación, unas de ellas formaban parte de la Junta Democrática, ¿no?, en la plataforma que había liderado el Partido Comunista en el año 74 y otras de la Convergencia Democrática liderada por el Partido Socialista en el año 75. Después se juntaron en la plataforma, pero que cada uno tenía libertad para formar parte de la que fuera, ¿no?, que no había, ¿no?, una unidad de acción. El caso es que, como digo, multiplicidad de organizaciones socialistas, intentos de convergencia, intentos de unidad, intentos también, ¿no?, digamos, de preservar, ¿no?, la identidad de cada uno, pero pese a todo, ¿no?, pese a no conseguir el objetivo, sí desde el andalucismo, ¿no?, desde la Alianza Socialista y después del Partido Socialista Andalucista, sí intentó seguir avanzando hacia esa unidad socialista. Y de hecho, unidad socialista fue el nombre que tuvo una coalición electoral que formó el Partido Socialista de Andalucía con el Partido Socialista Popular, que ha hecho referencia, ¿no?, ideado por Tierno Garbán, y que se presentaron juntos en las elecciones generales de junio de 77, ¿no?, las primeras elecciones que se celebraron. Evidentemente, el acuerdo era a nivel estatal entre el PSP y la Federación de Partidos Andalucistas, y en el caso de Andalucía, el que formó parte, como obviamente, ¿no?, el Partido Socialista de Andalucía, ¿no?, liderado por Alejandro Rojas Marcos, que ya lo hemos citado varias veces, ¿no?, y que sin duda su papel fue fundamental. Esa coalición, como digo, se presentó solo en algunas circunscripciones en el caso del Senado, porque muchos, ¿no?, de los se optó por hacer candidaturas junto al PSOE en algunas provincias, por ejemplo en Almería, de la que yo vengo, y de hecho, ¿no?, el candidato del PSP fue elegido senador en la provincia de Almería. Pero, ¿no?, también, ¿no?, pues esas, ¿no?, intentos, ¿no?, esa unidad socialista, ¿no?, que aspiraba a tener mejores resultados, realmente tuvo un resultado bastante malo en esas primeras elecciones, apenas poco más de 800.000 votos, ¿no?, al Congreso, que se tradujeron en 46% del total de votos emitidos, ¿no?, y en 6 escaños. Uno de ellos por Cádiz, eso sí, ¿no?, por tanto uno es una representación de Andalucía y los otros 5 pertenecían al PSP. Y además, ¿no?, esos malísimos resultados hicieron que el PSP luego iniciara su proceso de incorporación en las filas del Partido Socialista Obrero Español. Mejores resultados sí obtuvo el Partido Socialista de Andalucía, ahora ya por separado y habiendo añadido a su denominación las siglas de PA, PSA, PA, ¿no?, el Partido Socialista de Andalucía, Partido Andaluz, reforzando, ¿no?, reivindicando, ¿no?, esa apuesta por el poder andaluz. Y, como digo, mejor resultado tuvo en las elecciones del año 79, tanto en las generales celebradas en el mes de marzo, en el que estuvo el histórico, ¿no?, el resultado con 5 diputados en el Congreso, y en las elecciones municipales celebradas en el mes de abril, ¿no?, apenas un mes después, en el que, bueno, pues obtuvo, ¿no?, algunas alcaldías, la más destacada, la de Sevilla, ¿no?, por su simbolismo, pero también, y ya estoy terminando, muchas, ¿no?, concejales, puestos de concejal que fueron claves en la configuración de los gobiernos municipales. En el caso de Almería, que yo conozco, ¿no?, eso, la entrada de los 3 concejales andalucistas fue básica para la constitución de un gobierno tripartito. Pues durante esa primera legislatura, ¿no?, ese éxito, digamos, en la urna, además también fue básico, fue fundamental para, fortalecer el papel que el Partido Andalucista, el Partido Socialista de Andalucía, tuvo tanto a nivel institucional como de partido, de militancia, en el proceso autonómico andaluz, ¿no?, que realmente no se entiende sin la labor hecha, ¿no?, desde esos ayuntamientos y, como digo, ¿no?, desde las bases. Pero, como me tengo que ceñir al tiempo y el tiempo ya se está agotando, si no se ha agotado ya hace un par de minutos, y mañana vamos a hablar expresamente del proceso autonómico andaluz, lo dejamos aquí, no sin antes daros las gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Mónica, incluso te sobraba un minuto. Vale, vamos, si Estaba tan preocupada. parece bien, abrir, ¿no?, un turno. ¿Hasta qué hora tenemos, Miguel? ¿Hasta qué hora tenemos? Vale. Vamos a hablar, nos quedan solo 20 minutos. Vamos a intentar aprovecharlo entre todos y todas las que estamos presentes, porque hemos venido aquí a aprender. Bien,
abro las intervenciones que pueden ser de la mesa o quizá yo empezaría por el público asistente, ¿no? De la doctora Eva, y es una cosa que me ha llamado la atención, y es en el escudo, en ese primer escudo de Blas Infante de 1936, que aparece la palabra Iberia, no aparece España. Entonces me gustaría que me explicara un poco la idea que tenía Blas Infante sobre España, que si lo consideraba Iberia o su pensamiento, ¿no? De hecho es que me ha llamado la atención. Lo desconocía y por ello pues me gustaría preguntarle, no sin antes darle las gracias a todos los ponentes que habéis estado magníficos y bueno, y agradecer, por lo menos en mi caso, que me hayáis desociedado un poco. ¿Vale? Entonces, pues eso, daros las gracias y esa es la cuestión. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, es muy buena, tu pregunta es muy buena. De hecho, cuando empiezas un poco a adentrarte en el tema de la investigación documental, a través de, o bien de documentos o de la prensa histórica, pues te encuentras este tipo de sorpresas, ¿no? Que todo lo que parece que sabemos, pues todo tiene su evolución. Y que detrás de esos emblemas, de esos símbolos, de esos hitos, no podemos olvidar que al final son personas, ¿vale?, que igual que nosotros, pues tiene una evolución, una madurez, ¿vale?, y una madurez no solamente profesional, sino también ideológica. En este caso, hay conceptos, por ejemplo, lo que es la autonomía, federalismo, independencia, país, nacionalidad, que cuando empiezas a leer tienes que hacerlo de una forma muy ordenada y contextualizarla para entender exactamente qué es lo que quería. Cuando yo me encontré por primera vez, no solamente en el lema, sino en distintos escritos por el tema de Iberia, lo entendí muy bien en uno de los artículos, no me acuerdo si era de la revista Andalucía o Córdoba, no lo recuerdo bien, pero justo entonces también se estaba trabajando en esa idea de una Andalucía solidaria, más allá de Andalucía por sí o para Andalucía, que es otra de las evoluciones también del lema. Entonces, bueno, para Blas Infante, y aquí tenemos a muchos expertos que seguro que lo pueden completar, la idea de Iberia era como la totalidad o más allá de la frontera de lo que viene a ser Andalucía, ¿no? Y esa unión solidaria y de identidad y de progreso, pues solidario, ¿no?, de remar hacia un fin común que va mucho más de la frontera de lo que viene a ser el territorio andaluz. Muchas gracias, Eva. ¿Una pregunta? A mí me gustaría dejar una consideración, que es más que una pregunta, una consideración extensible de la mesa a la sala. Va a hacer 40 años que yo empecé mis primeros trabajos de investigación, con lo cual ya alguna experiencia tengo. Yo he aprendido una lección que no sé si es compartida, no sé si los estudiantes que están aquí pueden coincidir con lo que voy a decir, y es que las cosas no basta con explicarlas una vez, sino que yo me he dado cuenta que hay que seguir explicándolas, que lo que yo explicaba hace 40 años, no por haberla explicado hace 40 años, tengo que dejar de volver a explicarla. Yo solo he aprendido en 40 años, ¿no? Y en ese sentido, yo tengo la impresión de que muchas cosas que damos por sabidas, y estoy seguro que si yo pusiera en el brete a algunos estudiantes, los que están aquí, les preguntara algo concreto, que se supone que tenían que saber, no lo saben, ¿no? Pero no ellos, sino la mayoría de los ciudadanos andaluces. Y en ese sentido, esa reflexión yo quiero trasladar a la mesa. Yo tengo la impresión de que la gente, creo que alguna vez en esta sesión se ha dicho que Blas Infante fue asesinado. Lo sabemos, ¿no? Los historiadores lo sabemos, pero sobrevuela a veces la idea de que le partió un rayo, ¿no?, que murió por accidente. ¿Cómo murió Blas Infante? ¿Por qué murió Blas Infante? ¿Y quién mató a Blas Infante? Yo creo que eso hay que saberlo. Y eso es bueno para tener una conciencia, sobre todo en tiempos de tribulación, como el que vivimos, donde todo parece igual. Como decía Santo Discépolo, da lo mismo un burro que un gran profesor, ¿no?, en su famoso tango Cambalache. Hay que saber también cómo llegó la autonomía, quién impulsó la autonomía, en qué contexto, qué significaba la autonomía para Andalucía como palanca de salir de su desarrollo, fundamentalmente, más que por otros motivos, y quién la impulsó. Y no puede ser que todo sea igual 50 años después, ¿no? Y yo creo que eso es necesario que se sepa, para, entre otras cosas, seguir creciendo en esa idea de ese poder andaluz, que yo creo que es algo que nos une a todos los que estamos aquí y que debería unir a todos los andaluces, ¿no? Entonces, yo esa sensación, y ya termino, de
de tener que seguir explicando lo que se explicó hace ya 40 años o en los últimos 40 años y después esa especie de impresión de que da lo mismo todo y no da lo mismo todo, sino que la historia nos demuestra en qué momento, cómo y por qué se van a cabo determinadas acciones y cuáles no. Y el andalucismo, como la democracia, no fue otorgada, fue conquistada. Y hay que decir que si se conquista algo es porque alguien lo quiere, pero alguien se opone. Y eso debe conocerse en la historia, porque si no, estaríamos haciendo una historia sin sentido. Y yo creo que estamos aquí para aportar algo más de valor a la historia. Quería preguntar si estáis de acuerdo y si queréis sobre esto hacer alguna intervención. Muchas gracias y perdonadme por la extensión. Bueno, por apuntar lo que bien ha dicho Eva, hay una doctrina a principios del siglo XX que se llama el iberismo, que precisamente defiende abiertamente la unión de España y Portugal. En esa línea se inscribe el pensamiento de Blas Infante y su definición del concepto de España. Una España plurinacional, una España plurilingüística, bajo una fase o un aspecto confederal, y en lo que Blas Infante denomina, por decirlo gráficamente, los Estados Unidos de España, ¿no? Y recogiendo un poco la observación que ha hecho el amigo Rafael, indudablemente todos los procesos no surgen de la nada. Es decir, ahora que celebramos el 4 de diciembre, no es casual que un pueblo que estaba adormecido por tópico, por ese nacionalismo español que hablaba Mónica, que parece que estábamos todo el día aquí durmiendo la siesta y cantando flamenco, pues bueno, ese día pues salimos 2 millones de andaluces a la calle. Y pasó lo que pasó en Málaga, ¿no? Realmente hay unos antecedentes anteriores, unos antecedentes en distintos formatos que van labrando un magma que resucita, que se visualiza esa fecha, ¿no? De la misma forma que no podemos entender el 28 de febrero sin el 4 de diciembre, posiblemente no podemos entender el 4 de diciembre sin ese aporte fundamental de todas estas corrientes y todos estos movimientos políticos, históricos, culturales que estamos hablando, ¿no? En cualquier caso también, hombre, es bueno decirlo, ahora que hay aquí estudiantes de Derecho, el 28 de febrero se pierde con la ley en la mano y precisamente por ese impulso que Andalucía toma ese 4 de diciembre, se busca una solución en Cortes que sea capaz de desbloquear el Estatuto de Autonomía hasta que finalmente llega el 23 de octubre por un acuerdo político para desbloquear ese procedimiento para la máxima competencia de Andalucía. De cara también a los que sois más jóvenes, y en línea con lo que decía Rafael, claro, yo que en aquella época la viví, pero siendo muy bebé y por tanto no puedo acordarme, pero sí es verdad que dentro de 2 días celebramos el Día de la Bandera, ¿no? Y en la inauguración de la jornada se ha insistido, ¿no? El Día de la Bandera y Andalucía como la, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? En igualdad. Pero no olvidemos que por esa bandera, ¿no? Que decía, ¿no? La representante del ayuntamiento, ¿no? Bordada, ¿no? Cosida, ¿no? Por Blas Infante, pues uno de los motivos, ¿no? Pues eso porque está hoy en día sigue una cuneta, ¿no? Desaparecido, ¿no? Porque, bueno, pues cuando el intento de golpe de Estado, ¿no? Y por tanto la consiguiente guerra civil, pues terminó asesinado. Pero es que también por esa bandera, ¿no? Y antes también lo explicaba Manuel Ruiz, por no haberse realmente cumplido lo que era un acuerdo, ¿no? de que ondease, ¿no? la bandera en la fachada de la Diputación Provincial de Málaga, pues el joven Manuel José García Caparrós también murió, ¿no? Como fruto de la represión en este caso, ¿no? Todavía ya estamos hablando de diciembre de 77, y por tanto ya no estamos en un contexto de guerra civil, ¿no? Marcada por eso, por intento de golpe de Estado, sino que ya se han celebrado elecciones generales, ¿no? Y hay un gobierno, bueno, pues también elegido, ¿no? Según la voluntad, ¿no? De la ciudadanía que ha votado, y sin embargo todavía se ejercían prácticas represivas, ¿no? Evidentemente, pues son muchos años de dictadura y las fuerzas, ¿no? De orden público, ¿no? Pues realmente todavía tenían unos mecanismos, ¿no? de represión, de coerción, y por querer, ¿no? Condenarse la bandera andaluza,
pues un muchacho, pues un joven, como ha dicho Manolo, pues ya no está, ¿no?, entre nosotros. Por tanto, yo lo que quiero, ¿no?, que sobre todo eso, como digo, a los jóvenes, ¿no?, porque los que los de la parte no más adelante ya están plenamente convencidos, que sepáis que lo que hoy en día es un símbolo que nos une, ¿no?, el verde, blanco, verde, ¿no?, y que lo vamos a celebrar, ¿no?, como un día, ¿no?, de alegría, o sea el 4D o luego el 28 de febrero, ¿no?, como el día festivo, ¿no?, como tal, pero que realmente también ha traído mucho sufrimiento, ¿no?, y por tanto hay que recordar también que detrás de eso hay una lucha, ¿no?, por el desarrollo de nuestra tierra, pero también hay una lucha por la conquista de la libertad y la democracia, de los derechos que no siempre estaban, ¿no?, y no se nos han dado, ¿no?, por obra y gracia, pues, de quien sea, ¿no?, del Espíritu Santo, de quien sea, sino que realmente ha traído, ¿no?, esa lucha de la ciudadanía y dolor y sufrimiento también, ¿no?, en el camino. Y eso, pues sobre todo que lo tengáis en cuenta. ¿En qué orden? Primero. ¿Qué estaba mirando? Yo vengo del andalucismo, no histórico, no sé si de la tercera generación. Ahora estaba acordándome de en qué año entré en Juventud Andalucista, creo que fue en el 86, 87, ya tengo 54. Y bueno, agradecer la creación de esta cátedra, creo que es muy importante, y agradecer el reconocimiento institucional al día 4 de diciembre, porque yo creo que eso nos estaba restando una parte de nuestra historia. Y era importante reconocer de dónde partíamos, todo ese movimiento que habéis desarrollado y que mañana se seguirá desarrollando. Era muy importante reconocerlo a través de un día tan significativo para la historia del poder andaluz, ¿no?, de esa lucha que nos ha llevado a donde estamos hoy y que creo que estamos también en un contexto histórico, si no similar evidentemente, porque ahora tenemos libertades, pero también donde se están plasmando algunos nubarrones sobre nuestro desarrollo territorial, ¿no? Por tanto, agradeceroslo, agradecer a la cátedra, ¿no?, el esfuerzo que va a hacer porque estas nuevas generaciones, ¿no?, entiendan que lo que tenemos hoy es fruto de una lucha pasada, que algunas veces se ha intentado, digamos, silenciar porque no interesaba que ahondáramos en ese concepto de pueblo que tenemos, que no es incompatible con el concepto de España, ni mucho menos. Siempre decimos, o por lo menos yo en el andalucismo siempre he dicho, que éramos uno de los pilares fundamentales para la construcción de un Estado fuerte, pero que, bueno, pues se nos restaba esas posibilidades, ¿no? Por tanto, es más que una pregunta, es un agradecimiento a la mesa, agradecimiento a la cátedra y agradecimiento también, bueno, a la Junta de Andalucía por el reconocimiento institucional de este día, que creo que nos va a ayudar a tomar mucho más conciencia, sobre todo estas nuevas generaciones, de que hay que seguir luchando por un mejor futuro, ¿no? Y para ello, pues hay que hacerlo con conocimiento y con conciencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quiero hacer 3 consideraciones diferentes. La primera, daros las gracias, ¿vale?, a los que estáis en la mesa, pues por las magníficas intervenciones, cada uno desde una perspectiva, y a ti, Rafael, por la moderación, por el esfuerzo que habéis hecho, por supuesto, viniendo aquí, y por todo lo que yo al menos he aprendido en esta última hora y media. Así que muchísimas gracias. La segunda, al hilo de algo que ha dicho Manolo, y como todavía quedan alumnos de la facultad, efectivamente, España, en Andalucía, desde el punto de vista de la norma, ¿vale?, pues no ganó, ¿vale?, pero desde el punto de vista de la justicia sí. O sea, es el momento en el cual, hay momentos en los que se veía claramente que hay derecho y justicia, en ese momento no coincidían. Se buscó una solución en derecho para hacer justicia. Y creo que esa es una enseñanza que nos tiene que quedar de aquel momento, ¿no? O sea, éxito político, como se ha dicho muchas veces, fracaso jurídico y éxito político. Bien. Y una tercera, y éxito jurídico, porque se hizo justicia, aunque fuera de la forma en la cual jurídicamente se hizo, ¿no?, forzando, si se quiere, y buscando soluciones imaginativas, que para eso también estábamos los juristas. Y la tercera cuestión, que tiene que ver con la pregunta que también dejó Manolo en el aire. Yo creo que cuando el andalucismo
muere como proyecto político partidista, es porque ya ha triunfado en la sociedad, porque ya ha quedado en la sociedad. O sea, la sociedad de hoy, del año 2024, es mucho más andalucista que la sociedad en la cual el partido andalucista consiguió los mejores resultados políticos. Y yo creo que esa forma parte ya de nuestra manera de estar, ¿no? Hemos hablado ahora mismo de la manera de estar en España. Bueno, yo mismo pienso en España y cualquiera que piense dice, bueno, ¿dónde está la solidez, la estabilidad de España? Hay territorios que tienen una fuerza de separación potente que no va a estar en la base. Y hay otros territorios de España que están tan imbuidos en una serie de conflictos políticos de otra naturaleza que también hacen que uno piense, bueno, es que realmente el pilar de estabilidad en España es que es Andalucía. O sea, por lo tanto, esa incompatibilidad obviamente no es que no exista, es que más bien es la base. Sí, en los años 60, lo habéis dicho muy bien, lo has dicho muy bien, Mónica, todo el tópico español era un tópico andaluz, pero es que hoy la estabilidad de España es gracias, en buena medida, a Andalucía. Entonces yo creo que en ese sentido lo que estamos viviendo ahora mismo es un momento de triunfo del poder andaluz que nos está dando estabilidad a todo el resto de, bueno, a España en su conjunto. Esa es la consideración que quería hacer. Yo no, simplemente, yo quería haceros hincapié en una cosa. Como abuela materna que soy, en el bachillerato le tomo las lecciones a las nietas y entonces veo que no sé muy poquísimo de historia de España y de historia de Andalucía ni el huevo, nada. Y entonces me gustaría llamaros la atención a los jefes que lo toméis en serio, que es que no se habla nada de la historia de España, ni de la historia de Andalucía y del andalucismo ya ni caso, ¿eh? Aunque este hombre diga que sí, yo como peatona, el andalucismo la gente pasa de todo. Pasa nada más, menos del dinero, lo demás todo. Muchas gracias. Ya me gustaría mí ser jefe en eso, ya daríamos mucha historia de España, sin duda. José Luis, le aseguro que si yo fuera el jefe de verdad de eso, daríamos mucha historia de España contemporánea y de Andalucía, seguro. Soy decano de una facultad solo, no llego a tanto. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los cuatro por habernos sacado de la rutina de todos los días y por poder echar 2 horas fantásticas en esta sala. Y yo quiero recoger el reto de Rafael y aprovechar además los docentes cuando vemos un puñado de jóvenes se nos van las manos y los pies y les damos la turra. Y yo quiero aprovechar para un poquito de turra también, para esa reflexión que tú nos planteabas hace un momento, Rafael. Vamos a ver, la gente joven que estáis aquí y que vais a votar cuando haya elecciones autonómicas, pensáis que el Parlamento de Andalucía es una cosa que está ahí y que es lógico que esté, y claro, pues no va a haber Parlamento de Andalucía y no va a haber Junta de Andalucía, eso es normal, es el curso natural de las cosas, ¿no? Bueno, pues probablemente os sorprenderíais si os dijera que eso no estaba previsto para Andalucía. Aquí no estaba previsto al final del franquismo y al comienzo de la transición que vosotros fuerais a votar para elegir un Parlamento andaluz y que fuerais a tener un gobierno propio en Andalucía. Lo decía antes Rafael, eso fue una conquista del pueblo andaluz, una conquista del pueblo andaluz que no se esperaba que fuera a contar con eso. Esa es la importancia de la historia, las enseñanzas de la historia. Y con eso, perdonadme, no quiero ser abuelo cebollete y daros palizas, pero sí quiero animaros a que aspiréis a más todavía, que aquello que aspiramos los andaluces al final del franquismo y al comienzo de la transición, que era poder tener un día un Parlamento de Andalucía, que nadie, y cuando digo nadie me refiero a los poderes que existían entonces, poderes políticos, poderes económicos, poderes sociales de los años 60, 70, y que eso no entraba dentro de sus planes, fuimos capaces, la gente, los andaluces y las andaluzas de entonces, de dar la vuelta a ese plan y conquistarlo y conseguirlo. No os conforméis con lo que tenemos ahora, aspirar a conquistar nuevas cosas y perdonad de nuevo un poquito de turra. Gracias. Bueno, ¿alguna intervención más? Sí, voy a intervenir. Vamos a ver, desde el punto de vista un poco cordobés,
yo tengo que decir el cementerio nuclear del Cabril. Es un auténtico desastre que, a pesar de que el pueblo cordobés, junto con el pueblo andaluz, se manifestó en contra de ello, el Partido Socialista Español, presidido por un andaluz, concede que eso se lleve a cabo. Y lo digo porque creo que ese es nuestro gran reto. El gran reto del pueblo andaluz, igual que de cualquier otro pueblo, es que la gente y los capitales que dominan la situación impongan aquello que a ellos les interesa, no a lo que les interesa a la población. Y en eso seguimos. Y sobre todo, desgraciadamente, para mí, desde el punto de vista personal, Estados Unidos de América. Estados Unidos de América ha sido desde el franquismo, desde los años 50, quienes han determinado qué se iba a hacer en España. Y lo hicieron para, de esa manera, tener sus bases militares aquí que siguen en funcionamiento. He terminado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, muchas gracias de nuevo a los miembros de la mesa, a los que estáis en el público, y mañana creo que seguimos a las 10, ¿no? A las 10 de la mañana. Muchas gracias.